La Cámara de Diputados finalmente corrige la plana al Senado de la República. Elimina de la ley de amparo el transitorio sobre la retroactividad de la ley. Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Justicia, informó que la próxima semana definirán el formato del Parlamento abierto para discutir el dictamen. Después de las audiencias públicas o Parlamento abierto, será aprobado entonces, discutido y aprobado en comisiones. Posteriormente se subirá al Pleno para discusión también y votación. Sin embargo, la bancada del PAN califica la supresión del artículo transitorio como un distractor. Afirma que el 99% del proyecto se mantiene. Restringe el derecho de amparo de los ciudadanos. Ya no trae ese transitorio, sino simple y sencillamente se respeta la propuesta original. Sí vienen transitorios, pero no el transitorio que propone el Senado. Tenemos, creo que es como Cámara Revisora, tenemos ahí que, con todo respeto, corregir la página ahí, al plano, o como quieran decir ustedes. Parece increíble que en el Senado se haya violado la Constitución al introducir la retroactividad de la nueva ley de amparo. Pues sí, porque violaron el artículo 14 de la Constitución para introducirlo. Los legisladores violaron la Constitución. Para nadie es secreto que se trata de un distractor para esconder otros asuntos que van a dar más poder al poder. Por ejemplo, mire usted, si no se modifica la restricción de interés legítimo, será más difícil que organizaciones civiles, colectivos sociales, afectados indirectos, promuevan amparo, pues la nueva ley exige que solo personas directamente afectadas pueden hacerlo, solicitarlo. Esto limita la defensa de los derechos colectivos, como por ejemplo, medio ambiente o bien salud pública. Y aún hay más. Con uno, Alejandra Cullen, analista política, tiene bajo la manga, la cartera, todo esto, más que comentar sobre la limitación de suspensiones y demás. Bienvenida, ¿cómo estás? Pepe, qué gusto verte. A ver, estoy La ley muy del preocupada. desamparo. Es la ley del desamparo y efectivamente, Morena lo volvió a hacer. O sea, estos transitorios, distractores, no es novedad que lo haga y es imposible no caer porque no solo era anticonstitucional, sino era una barbaridad el que quisieran echar para atrás sentencias anteriores, era una aberración jurídica. Entonces, inevitablemente la opinión pública, los analistas, los juristas se vuelcan sobre el famoso transitorio, no olvidándolo, porque todos los analistas están clarísimos sobre la gravedad de esta iniciativa y sobre lo autoritaria que es y sobre la manera como deja en el desamparo a los ciudadanos, porque mencionabas la de los colectivos, pero de paso hay que recordar que los colectivos ya, cada vez que una persona se ampare, aunque la causa sea pública, o sea, afecte a más personas, solo el que haya solicitado el amparo va a verse beneficiado por el mismo. No hay manera, como solía ser, que si yo soy papá de un niño con cáncer que no tiene acceso a las medicinas y me amparo, eso beneficiaba a todos los niños afectados y ahora solo es a la persona. Por eso lo metió López Obrador y solamente lo refuerzan para que ahora ni siquiera pueda haber colectivos que lo soliciten. ¿Por qué hace eso Morena? ¿Por qué crees tú que hace eso Morena? A ver, esta es una manera de protegerse de cualquier medida. Yo creo que mucho de los temas de seguridad, o sea, la forma como están actuando los operativos de seguridad, ahorita no lo estamos viendo mucho, pero en poco tiempo, estos 20,000 detenidos y creciendo que lleva Harfush, todo a través de la prisión preventiva oficiosa, pues va eventualmente a empezar a generar mella. Uno piensa que está bien que agarren a los presuntos delincuentes y que sabemos que había mucha impunidad, solo que el mecanismo que están utilizando, que eran los mecanismos de García Luna, te llevan muy fácilmente a muchos abusos. Entonces, como eso, va a haber todo tipo de temas. O sea, imagínate cuando tienes baches, cuando no hay inversión en las ciudades y se te empiezan a
a caer los camiones en los Socavones, socavones. sí. O sea, eventualmente esto te va a generar pues, amparos para que la autoridad responda y la autoridad no va a tener que responder. Hay, por ejemplo, por decir algún ejemplo, lo has mencionado tú, un 40% se redujo el presupuesto para bacheo y, en fin, mantenimiento para de el vialidades. mantenimiento de todo el sistema de saneamiento de Entonces, la Ciudad de eso México. explica por qué sigue habiendo socavones y cuánto hay. Pero volviendo al tema del amparo. Bueno, tú ya no El te problema es que no tengas cómo defenderte como ciudadano. No tienes como, ¿no? Así es. Y acá yo creo Entonces, que... la ley de amparo existe para amparar al gobierno. No. Pero no al ciudadano. Originalmente No, es para no. que el ciudadano se defienda del autor de un abuso de Pero autoridad. yo me refiero a la nueva ley. Y ya no hay tal, ¿no? Y la parte más importante de esta nueva ley es que quitan las suspensiones. ¿Qué son las suspensiones, Pepe? Pues cuando, y tiene un efecto principalmente fiscal. Cuando el SAT llega y te impone un crédito fiscal, normalmente el proceso es un proceso largo, hay una auditoría, tienes derecho de réplica, hay todo un proceso, y si no estás de acuerdo, en última instancia, en la sanción que te imponga el SAT, tienes derecho, porque si hay fallas en los cálculos, en lo que están validando, tienes derecho a un amparo, pero en lo que te otorgan el amparo, tenías acceso a una suspensión. ¿Qué es la suspensión? Que ese dictamen del SAT se suspendía hasta en tanto el amparo se definiera. Quédense las cosas hasta el momento en que hasta el momento en que se determinó que puede haber un error. Entonces, no te congelan las cuentas de si banco. la UIF te congeló cuentas porque tienes sospechas de que tienes vínculos con crimen organizado y tú consideras que tienes elementos para defenderte, tienes derecho a un amparo y logras una suspensión para que hasta que se resuelva de fondo el asunto, la UIF no pueda congelarte Pues ahora ya no va a haber suspensiones. Eso ya no existe. Entonces, en términos tributarios y en términos de lavado de dinero, o supuestamente, pues uno dice, pues entonces el gobierno está buscando recaudar más y que sea más fácil, y hay toda la historia de cómo se están yendo contra Salinas Pliego, que es como el nuevo enemigo favorito, porque consideran que debe de pagar más impuestos de lo que ha pagado, y a partir de toda esa discusión, pues ¿qué haces? Pues quitarle derechos, pero se los quitas a él y se los quitas a todos los ciudadanos. Y vamos a suponer, Pepe, que este gobierno vaya a ser en los próximos 5 años impoluto, que no se equivoque nunca, cosa que yo tengo serias dudas, pero que no se equivoque nunca, que cada vez que hay una investigación, un detenido, realmente estén agarrando a los presuntos responsables. El marco legal y el marco institucional que están dejando, y además con modificaciones importantes a la Constitución, permiten que cualquier loquito que llegue a la presidencia pueda hacer lo que se le dé la gana, y el ciudadano queda completamente fuera de posibilidades de defenderse. Entonces, aún suponiendo, perdón, sin conceder, porque yo soy muy escéptica del poder absoluto, que este gobierno sea perfecto en sus criterios tributarios en la unidad de inteligencia financiera o de la aplicación de la ley, el desamparar al ciudadano lo hace más vulnerable no solo ahorita, sino en los años por venir. Es gravísimo, Pepe, y es pues, un paso más hacia un Estado autoritario. Un paso más hacia un Estado autoritario, claro que sí. Gracias. Es delicado porque además la presidenta está convencida de que este es el país más democrático del mundo y jugar a elecciones en la calle pues no es lo que te hace un país democrático y sobre todo no un país con derechos. Y eso es lo que vamos a tener. Gracias, Alejandra Cuyen. Gracias, buenas noches. Qué gusto verte como siempre. Igualmente, gracias, Alejandra Cuyen, politóloga. El paquete económico 2026 contempla mayor endeudamiento para Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y para la Ciudad de México. Ojo, con uno, Gustavo Castillo, informa. Vamos a hablar un poco de lo que es... Gobierno Federal, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y la Ciudad de México son las entidades que más deuda adquirirán de acuerdo con el paquete económico 2026. Para el gobierno federal se espera que se autorice un endeudamiento interno de 1.780.000 millones de pesos
y 15.500 millones de dólares de endeudamiento externo. Funcionarios del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas desglosaron estas cifras ante los diputados que integran la Comisión de Hacienda. Para Pemex se solicitó un endeudamiento interno de 160.619 millones de pesos y un externo de 5.342 millones de dólares. En el caso de CFE, este endeudamiento interno se espera que se autoricen por 8.764 millones de pesos y 969 millones de dólares. Y por último, para la Ciudad de México se pide un endeudamiento de 3.500 millones de pesos. El director del centro precisó que el nivel de deuda de nuestro país es manejable, ya que la economía mexicana vale más. En este momento, de los aproximadamente 19 billones de pesos, contra la tasa de crecimiento de la economía, que en este momento son aproximadamente 38 billones de pesos, ¿no? Eso es la medida que nos va a dar el parámetro de sostenibilidad. Reconoció que la estimación de crecimiento económico para 2026 es baja, pero aceptable. Esta limitada capacidad de crecimiento de la economía, tan solo 1%, insuficiente a todas luces para todos, debe también tomarse en términos relativos, ¿no? Es decir, las mayores economías del mundo, exceptuando China, que es un caso excepcional, también presentan tasas de crecimiento del orden del 2, del 3%. La discusión del paquete económico 2026 está en la parte de la Ley de Ingresos de la Federación y debe ser aprobada a más tardar el 20 de octubre. Con uno, Gustavo Castillo. Muchas gracias. La Cámara de Comercio de la Ciudad de México realiza los últimos esfuerzos para impedir el aumento al impuesto a los refrescos. Advierten el cierre de 1 millón de tienditas en todo el país y la pérdida de 2 millones de empleos. Asegura esta Cámara de Comercio que los pequeños comercios sobreviven por la venta de refresco. Para nosotros es un impuesto fallido en virtud de que está afectando al más pobre, al más humilde, y en el caso de las tienditas aún más todavía, porque el 85% del producto que desplazan las tienditas son refrescos. Misma suerte para los cigarros. El Consejo Nacional de la Industria Tabacalera advirtió que de pasar el impuesto programado en la Ley de Ingresos, el crimen organizado asumirá mayor porcentaje del control en el mercado a nivel nacional. La cajetilla de cigarros ilegal se venderá 5 veces más barata que la original. Si este aumento de impuestos se consolida y se vota a favor, el siguiente año el líder del mercado de los cigarros será el crimen organizado. El mercado ilícito de cigarros el siguiente año llegará al 50%. El costo de una cajetilla ilegal equivale más o menos a 20 pesos. Si este paquete se aprueba como está, la cajetilla de cigarros costará más de 100 pesos el siguiente año. Es decir, el diferencial entre comprar un producto legal con un ilegal sería casi 4 veces más. Sin duda, esto incrementaría el mercado ilícito de cigarros que hoy está bajo el control del crimen organizado.